Bienvenidos al curso completo de DevTools. Las Developer Tools o DevTools son un conjunto de herramientas integradas en los navegadores web que permiten a los desarrolladores inspeccionar, depurar y optimizar el código de las páginas web en tiempo real. Estas herramientas proporcionan una visión profunda del funcionamiento interno de un sitio web, permitiendo analizar elementos como HTML, CSS, JavaScript, rendimiento, accesibilidad, entre otros. Las DevTools son esenciales para los desarrolladores porque les permiten modificar y probar cambios en código de manera inmediata sin la necesidad de recargar la página o realizar modificaciones permanentes en el servidor. Veamos un poco acerca de la historia y la evolución. Las DevTools o Developer Tools han evolucionado significativamente desde los primeros días de la web. Inicialmente, los desarrolladores dependían de herramientas externas y complementos para navegar por el código fuente y realizar depuraciones básicas. Sin embargo, con el tiempo, los navegadores comenzaron a integrar sus propias herramientas de desarrollo. Los navegadores como Internet Explorer y Netscape ofrecían herramientas rudimentarias para ver el código fuente y realizar depuraciones básicas. También en 2006, Firefox se lanzó como un complemento para Firefox, revolucionando la forma en que los desarrolladores interactuaban con el código de las páginas web. Permitían la inspección de HTML y CSS, así como la depuración de JavaScript. Con el éxito de Firefox, los navegadores comenzaron a integrar sus propias herramientas de desarrollo. Google Chrome fue uno de los primeros en lanzar un conjunto robusto de DevTools, que se han convertido en el estándar de la industria. A lo largo de los años, las DevTools han evolucionado para incluir herramientas avanzadas como análisis de rendimiento, emulación de dispositivos móviles, análisis de accesibilidad y más. Todos los navegadores tienen estas herramientas integradas en sí mismos. Tenemos primero a Google Chrome o las Chrome de DevTools. Google Chrome tiene DevTools integrada, ya que este es un conjunto de herramientas de desarrollo más utilizadas en la actualidad. Ofrece una amplia gama de funcionalidades incluyendo la inspección de elementos, consola de JavaScript, análisis de red, herramientas de rendimiento y demás. También Firefox tiene su propia DevTools. Las herramientas para desarrolladores de Firefox ofrecen funcionalidades similares a las de DevTools de Chrome, con un enfoque particular en la privacidad y en la accesibilidad. También Safari tiene su Web Inspector. El Web Inspector de Safari es la herramienta de desarrollo integrada en el navegador de Apple. Esta optimización está optimizado para trabajar en el ecosistema de Apple, incluyendo iOS. Luego también Microsoft tiene la Edge DevTools. Edge DevTools es el conjunto de herramientas para desarrolladores integrado en Microsoft Edge, basado en Chromium. Comparte mucha similitud con Chrome DevTools, pero con algunas funcionalidades adicionales propias de Microsoft. Generalmente todas las herramientas tienen casi las mismas características, algunas quizás tienen un poquito más, otros un poquito menos y otros tienen características un poco diferentes. Entonces, este conjunto de herramientas en cada navegador permite a los desarrolladores web crear y optimizar sitios con un mayor control sobre su funcionamiento y rendimiento, asegurando una mejor experiencia para los usuarios finales. En este video nosotros vamos a trabajar en lo que sería Brave. Si usted busca en internet el navegador Brave, es un navegador interesante. También podría trabajar en Google Chrome, que es lo que la mayoría tienes, ¿no? En este caso vamos a trabajar con Brave porque tiene la misma o el mismo paquete de herramientas DevTools basado en Chromium, ¿no? Que es lo mismo en el que está construido Chrome. Incluso las mismas extensiones para Brave nos sirven para Google Chrome. Así que vamos a descargar este navegador y vamos a usar este para usar las DevTools. También podría trabajar en Chrome o en cualquier otra herramienta que usted desee, cualquier otro navegador. En este video vamos a ver un poco acerca de la inspección de los elementos. El uso
del inspector de elementos. Vamos a buscar la página, en este caso en Google, DevTools, y vamos a ingresar herramientas para desarrolladores de Chrome. Usted puede ingresar a cualquier otra página, no hay ningún problema, solo que en esta vamos a ver o dar los ejemplos de lo que nosotros estamos explicando. Entonces, el inspector de elementos es una herramienta que se utiliza en los DevTools. Esto nos sirve para inspeccionar, para modificar y para depurar el HTML y CSS de una página web en tiempo real. Esto es especialmente útil para realizar ajustes rápidos y probar cambios de diseño y solucionar problemas de apariencia o de funcionalidad en un sitio web. Entonces, aquí usted puede hacer selección y edición de elementos HTML. La selección de elementos significa que el inspector de elementos permite seleccionar cualquier elemento del DOM. Y esto es importante. ¿Qué es el DOM? Esta podría ser incluso una pregunta de entrevista. El DOM tiene sus siglas en inglés que significa Document Object Model. El DOM es el modelo de objetos del documento. Esta sería una interfaz de programación que permite a los scripts acceder y manipular el contenido, la estructura y el estilo de los documentos HTML y XML. El DOM convierte todos los elementos de un documento web en objetos que pueden ser manipulados con lenguaje de programación como JavaScript. Entonces, toda la representación, por así decirlo, de la estructura del HTML que nosotros tenemos, a esto nosotros podemos llamarle DOM. Bien, una vez que haya entendido entonces qué es el DOM, nosotros podemos inspeccionar cualquier elemento del DOM. Para esto, nosotros podemos hacer un clic derecho en la página y podemos seleccionar la opción Inspeccionar. Supongamos que queremos inspeccionar este elemento. Le damos clic derecho y presionamos Inspeccionar. Esto, a continuación, va a abrir lo que serían los elementos del DOM. Todo el código HTML que nosotros podemos ver aquí serían cada uno de los elementos que tiene el DOM. Es decir, el head tiene un body y dentro del body tiene varias secciones, por ejemplo, tiene títulos, tiene botones, etc. Entonces, todos estos serían los elementos del DOM. Entonces, DevTools nos permite inspeccionar estos elementos. Si nosotros volvemos a hacer esto, inspeccionar, esto nos va a marcar automáticamente dónde estamos situados. Entonces aquí nosotros podemos ver que este botón tiene una etiqueta A, tiene un href, que es una dirección web, que si nosotros lo presionamos nos va a llevar a esta dirección web. Y tiene el título comenzar, como lo vemos aquí y como lo podemos ver aquí. Entonces, con clic derecho, inspeccionar, nosotros podemos inspeccionar cualquier elemento de nuestra página web. Y esto nos va a llevar aquí en azul al código justamente que está accionando o el código de este botón. Bien, otra manera de acceder a esto es presionando la tecla F12. Con F12 usted también puede acceder a los elementos, pero esto no le permite abrir lo que son los DevTools. Todo lo que tenemos aquí serían los DevTools. Y con clic derecho inspeccionar puede dirigirse a un elemento específico. Bien. También nos permite edición de HTML. Dentro del panel de inspector es posible editar el HTML directamente. Esto incluye agregar, modificar, eliminar etiquetas, atributos y contenidos. Los cambios realizados se reflejan inmediatamente en la página web, permitiendo visualizar el impacto de las modificaciones sin necesidad de recargar la página. Entonces, veamos un ejemplo. Le vamos a dar clic derecho a este botón, Switch to English, y vamos a inspeccionarlo. Vemos que esto tiene el título que nosotros vemos ahí. Vamos a cambiar este título. Con doble clic, usted puede cambiar este elemento.
Entonces vamos a eliminar todo esto y vamos a poner curso de DevTools. Le damos Enter y como pueden ver, esto ha cambiado. Entonces, de esta manera nosotros podemos editar el HTML y ver cómo va a quedar, ya sea los botones, incluso podemos editar lo que serían los estilos sin ningún problema. Entonces, de esta manera nosotros vemos cómo está quedando nuestra página web. Entonces, parte de los DevTools en Elementos no solamente nos muestra cómo está construida la página web, sino también nos permite editar en tiempo real. Aquí hay una consideración. No estamos editando la página web oficial. Lo que estamos editando es simplemente la vista que nosotros estamos visualizando ahora. Porque si no, cualquier persona podría editar este contenido. Entonces nosotros simplemente estamos editando esto desde DevTools. Si yo actualizo la página, esto va a volver a su estado anterior. Entonces no puedo guardar estos cambios directamente en el servidor. Simplemente los puedo hacer en el navegador. Algo que también nos permite hacer DevTools es visualizar el estilo y también los CSS que están aplicados. En el inspector de elementos también se puede ver un listado de todos los estilos CSS que se están aplicando en este elemento o el elemento que nosotros estamos seleccionando. Esto incluye estilos definidos en hojas de estilo externas, internas o en línea, así como los estilos predeterminados del navegador. También nosotros podemos ver las reglas de CSS que afectan al elemento seleccionado, destacando cuáles se aplican y cuáles han sido anuladas. Esto facilita la identificación de qué estilos están en efecto y cuáles pueden ser o están causando conflictos. Entonces veamos un poco esto. Vamos a darle clic derecho al botón comenzar y vamos a inspeccionar este elemento. Ahora nosotros estamos aquí en este elemento. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué elemento estamos? Si nosotros vamos arrastrando el puntero del mouse, nos va indicando en qué elemento estamos situados. Y si nos vamos aquí, se marca este elemento o el botón comenzar. Entonces, si yo le doy un clic aquí, estoy seleccionando el elemento comenzar y aquí me muestra los estilos y las reglas CSS que tienen. Por ejemplo, algo que yo podría cambiar es el background. Entonces, aquí nos dice que esto está trabajando en app.css. Este sería el archivo que tiene este código, ¿no? El código CSS. Entonces, en background tiene un color azul. Si yo le doy un clic, puedo cambiar quizás otro color que yo deseo. Y como ven, automáticamente el color va cambiando. Recuerden, esto solamente está o se está editando el contenido no en el servidor, sino solamente para nosotros. Y también podría cambiar otras cosas. Por ejemplo, el color del texto. Podría poner que sea rojo. Lo mismo con el borde. Se podría poner un rosado. También podría quitar elementos. Por ejemplo, quiero que sea sin borde. O no quiero que tenga background. Algunos, como ven aquí, no están tachados. Significa que esos estilos no se están aplicando. Entonces, si vemos abajo, vemos un montón más de opciones que nosotros podemos hacer. Podemos ver cómo están trabajando todos los elementos, ¿no? Esto está dentro del elemento app.css. Y ahí tenemos todos los elementos CSS. De esa manera, entonces, nosotros podemos cambiar tanto el HTML, podemos cambiar esto. Soy un botón genial. Podemos cambiar tanto el HTML como los estilos, ¿no? Lo que sería el CSS. Bien, ahora pasemos a lo que sería el uso de la herramienta de selección. Las herramientas de selección generalmente están representados por el icono de un cursor o por una lupa. Esto lo que hace es que nos permiten seleccionar visualmente cualquier elemento de la página web para inspeccionarlo.
Esta herramienta es útil cuando se quiere inspeccionar un elemento específico sin tener que buscarlo manualmente en el código HTML. Entonces nosotros podemos seleccionar elementos visualmente. Al activar la herramienta de selección, el desarrollador puede mover el cursor sobre la página y los elementos se van a destacar en la vista de página. Al hacer clic en un elemento, se abrirá automáticamente el panel de inspector de los elementos. También nosotros podemos navegar en el DOM. Una vez seleccionado un elemento, se puede navegar fácilmente en los elementos, ya sea padres, hijos, hermanos, dentro del DOM, lo que nos va a facilitar mucho la inspección de elementos relacionados y también la comprensión de la estructura de la página. Bien, para esto nosotros seleccionamos esto. Le damos un clic y como ven aquí podemos visualizar cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo me voy a botón, vemos que ahí nos muestra automáticamente. Ahí. Si yo, por ejemplo, vuelvo a seleccionar, entonces me va marcando dónde se encuentran cada uno de esos elementos. Ahí tengo, por ejemplo, todo el contenido de este texto. Entonces, este sería un poco lo que es el uso de herramientas de selección. También lo que yo puedo hacer con los DevTools es emulación de dispositivos móviles. Una característica poderosa de las DevTools es la capacidad de emular dispositivos móviles. Esto permite a los desarrolladores comprobar cómo se verá y cómo va a funcionar una página web en diferentes tamaños de pantalla y en dispositivos móviles específicos. Entonces aquí tengo dos tipos de modos. Primero sería el modo emulación. Cuando yo activo el modo emulación de dispositivos, la ventana del navegador se adapta para simular la pantalla de un dispositivo móvil, como un iPhone o un teléfono Android. Se puede ajustar la resolución y la densidad de los píxeles y la orientación del dispositivo, ya sea horizontal o vertical. También nos permite simular eventos táctiles. Además de cambiar el tamaño de pantalla, el modo emulación permite simular eventos táctiles como toques, deslizamiento, que son comunes en dispositivos móviles. Esto es crucial para probar la usabilidad y la interactividad de las páginas en un entorno móvil. También nos permite esta herramienta hacer pruebas de responsividad. Los desarrolladores pueden utilizar este modo para verificar que el diseño de la página sea responsive, es decir, que se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla, lo que todos los elementos o lo que nos permite ver que todos los elementos sean accesibles y funcionales en dispositivos móviles. ¿Cómo accedo a esta funcionalidad? Esta funcionalidad lo vemos aquí, al lado del selector. Entonces, si nosotros le damos clic aquí, esto automáticamente lo va a transformar la página en modo responsivo y aquí nos da las medidas. También nosotros podemos venir aquí y seleccionar un teléfono. Obviamente no están todos, pero quizá los más conocidos. Por ejemplo, tenemos un iPhone 12. ¿Cómo se va a ver nuestra página dentro de un iPhone 12? Vamos a quitar lo que es el selector y ahí es lo que les decía, lo que nos va a mostrar el simulador de eventos táctiles. Entonces con esto yo puedo ir arrastrando la página. ¿Cómo lo voy a ver en un dispositivo? ¿Cómo lo voy a ver si yo le doy clic? Debemos ir atrás y puedo interactuar de esa manera. También lo que yo puedo hacer es simplemente decirle que sea responsivo y puedo ir ampliando. Yo quiero una página de un tamaño de 874 por 864. También puedo ir ampliando esto de esa manera. Otra cosa que puedo hacer es ver en horizontal y en vertical. Vamos a poner, por ejemplo, el iPhone 12 y cambiamos ahí. Podemos rotar la pantalla. Entonces, de esa manera podemos ver cómo va a quedar nuestra página si es vista desde un dispositivo móvil. Lo que ahora vamos a hacer es, vamos a ver el concepto de lo que sería la consola. Cuando nosotros trabajamos con
los DevTools, podemos inspeccionar la página en la que estamos trabajando y vamos a ir a la sección consola. Ya hemos visto un poco la pestaña elementos. Aquí nos muestra el código fuente HTML y aquí los estilos. Pero también nosotros podemos interactuar con la consola. Para que usted pueda entender mejor esto, lo que vamos a hacer es crear una pequeña aplicación en JavaScript y en HTML y esto lo que va a hacer es simplemente una pequeña calculadora. Y vamos a interactuar con nuestro código a través de la consola. Bien, para esto entonces, si no tiene instalado Visual Studio Code, va a proceder a instalar, lo descarga desde aquí y lo instala con siguiente, siguiente, siguiente. Una vez que usted abra lo que sería Visual Studio Code, lo que esto va a hacer es abrir Visual Studio Code y vamos a crear aquí algunos archivos. Antes de eso vamos a necesitar la extensión que se llama Live Server. Entonces vamos a instalar esta extensión. Vamos a instalar y listo. Con esto lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar justamente el código HTML que tenemos aquí dentro de un pequeño servidor y vamos a poder acceder desde un navegador. Listo, ya que tenemos Live Server, entonces procedemos a crear los archivos. Vamos a venir aquí a la carpeta archivos. Usted puede crearse una carpeta en File, en este caso nueva carpeta, New Window y luego New File. O directamente desde aquí. Esto lo vamos a hacer dentro de archivos. Vamos a crear algo que diga index.html. Bien, lo que vamos a hacer aquí es crear una calculadora que va a realizar sumas. Y esto lo vamos a hacer en HTML y en JavaScript. Entonces, primero creemos la estructura básica de lo que sería un HTML, en este caso HTML5. Aquí podemos darle de título calculadora. Si usted no sabe programar, simplemente cree tal como está el código que vamos a escribir aquí. Bien, vamos a agregar nosotros un H2 y aquí vamos a poner calculadora como un título. Vamos a crear un label que se va a llamar num1 y le vamos a poner número 1. Al final creamos un input donde vamos a almacenar justamente los datos. Esto va a ser de tipo número. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a darle un ID para poder identificarlo después. Número. ¿Listo? Ya tenemos entonces el primer número. Vamos a crear un label 2 y vamos a crear luego un input número 2. Y listo, solo nos restaría crear el botón. En este caso, el botón lo que va a hacer es llamar a la función que no la tenemos ahora, pero la vamos a crear, ¿no? Que se va a llamar sumar y el título del botón va a ser sumar. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos lo que sería nuestra pequeña calculadora en HTML. Ahora dentro del body nosotros podemos crear directamente aquí el script, ¿no? Así que vamos a llamar script. Y listo. Dentro de esto vamos a crear una función sumar que lo que va a hacer es simplemente realizar la suma. Va a obtener en la variable número 1, vamos a obtener por el ID número 1 su valor que van a introducir a este input. Y lo mismo, vamos a obtener el valor de este input y lo vamos a guardar en la variable número 2. Luego vamos a simplemente sumar estos resultados, vamos a convertirlos a entero, tanto el 1 como el 2, porque estos cuando lo capturamos vienen en un string, ¿no? Y luego vamos a mostrar el resultado en una alerta. Entonces, si nosotros le damos control S para guardar esto, vamos a ejecutar nuestro servidor. En este caso, a usted le va a aparecer esto, la sección aquí abajito que dice Go Live. Entonces le da simplemente un clic y esto lo que va a hacer es iniciar el servidor en el puerto 5500. Esto sería el puerto que nosotros estamos usando, pero también la IP sería localhost. Entonces podemos dar esta notificación, vemos que se está ejecutando aquí el servidor
Entramos a nuestro navegador, escribimos localhost 5500. Bien, en este caso nos dice en qué carpeta estás trabajando. Nosotros estamos trabajando en un archivo y esto automáticamente va a ejecutar lo que sería mi calculadora. Sumemos 10 más 20 y el resultado sería 30. Bien, entonces tenemos nuestra pequeña calculadora funcionando correctamente. Podemos bajar esto quizás para que sea un poco más cómodo. Podemos agregar aquí un BR y ahí tenemos. Bien. Listo, hasta aquí entonces tenemos nuestra calculadora con HTML y JavaScript. Ahora vamos a interactuar, si nosotros hacemos clic derecho, inspeccionar, vamos a consola, vamos a interactuar con los elementos que tenemos en la página. Bien, la sección consola nos permite trabajar con los elementos que tenemos a nuestra disposición. En este caso podemos, a través de la consola, inspeccionar elementos, depurar errores, evaluar expresiones y mucho más. Entonces, la consola es una parte fundamental del conjunto de herramientas de desarrollo de los navegadores. Para acceder a ella es simplemente fácil. Clic derecho, inspeccionar o con F12 también accedemos a lo que sería la consola. Bien, entonces también tenemos podemos usar dentro de la consola algunos comandos y funciones básicas. Por ejemplo, podemos usar la función que es console log y aquí nosotros podemos imprimir un mensaje. Entonces escribimos código JavaScript y aquí simplemente nos muestra en la consola el mensaje que nosotros estamos imprimiendo. Con control más nosotros podemos ingresar un poco más o ampliar un poco lo que sería la consola. Bien, supongamos que nosotros queremos verificar los valores de num1 y num2. En este caso, si damos a inspeccionar, vemos que tenemos algunos valores. Podemos ver aquí el código JavaScript que hemos escrito. Y en este caso tenemos dos elementos, número 1, número 2. Si yo escribo 100 aquí y abajo, no sé, 200, puedo verificar estos elementos o qué se está guardando en la variable num1, num2 y también qué se está guardando en resultado. Entonces, para esto simplemente yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer document.getElement by ID. Y en este caso vamos a llamar al elemento por su ID. Sería num1. Y yo quiero ver el valor de num1. Entonces, el elemento al cual yo estoy llamando es este. Por su ID nos dicen, tengo el ID 1, que es el primer input, y el ID 2. Entonces, si le doy Enter, tengo aquí el número 100. Entonces, a través de la consola yo estoy accediendo a este valor. Esto obviamente escribiendo código JavaScript. Puedo hacer lo mismo con num2. Y listo. Y puedo hacer lo mismo con lo que sería suma, ¿no? En este caso sería resultado. El valor lo vamos a quitar y ahí, en este caso me muestra nulo, ¿no? Pero como pueden ver, puedo acceder a los elementos, interactuar con dichos elementos. Otra cosa que yo puedo hacer es si me voy aquí al código, dentro de lo que sería el script, yo puedo crear algunos console logs. O sea, voy a decir, quiero que lo que estoy escribiendo aquí se muestre en la consola. Entonces, número 1 es igual a, en este caso vamos a concatenar num1. Y vamos a hacer lo mismo con el num2. Bien, estos datos deberían mostrarse en la consola, si yo ejecuto obviamente el programa, ¿no? Entonces vamos a poner, no sé, 900 y abajo 1. Sumamos.
Nos dice que el resultado es 901, le damos a aceptar, pero nos está mostrando el valor num1 y el valor número 2. Y esto pasa, ¿por qué? Porque estoy diciéndole aquí que me muestre en la consola esto. Entonces no solamente puedo enviar datos a la consola que quizás quiero ver, por ejemplo, qué está votando num1, num2, y lo mismo aquí, por ejemplo, podría agregar console.log, en este caso resultado. Y podría mostrar el resultado. Entonces lo que esto debería hacer es mostrar en la consola justamente el resultado. Podemos poner 15 y aquí 63. El resultado 78 y aquí tengo el mismo dato. Entonces no solamente puedo mandar elementos, sino también consultar cada uno de los elementos con código JavaScript. Otra cosa que yo podría hacer es usar el console.esor. Lo que esto va a hacer es enviar, por ejemplo, si yo estoy programando aquí mi calculadora, podría enviar un ESOR en la consola, ¿no? Y que esto solamente se muestre en la consola. Incluso cuando nosotros ejecutamos alguna acción, algunos ESORes se muestran en la consola. Entonces es importante conocer esto. El ESOR no se muestra aquí quizás en ejecución, pero si yo inspecciono y me voy a la consola, puedo ver el ESOR aquí. Por ejemplo, al momento de obtener los números, puedo hacer un if, quizás. Aquí voy a hacer un if. Este no va a ser un alert, sino va a ser un console.esor. Y aquí es donde voy a mostrar el ESOR. Entrada no válida. Los números no pueden ser letras o estar en blanco. Supongamos que hacemos esa pequeña validación. Bien, probemos entonces esto. Vamos a recargar la página y ponemos, no sé, aquí 1, 2, 3 y lo de abajo lo dejamos vacío y le damos sumar. Bien, ya que tenemos esto, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a cambiar esto por texto. Texto, texto. Lo que aquí le decimos que este input va a recibir un texto. Anteriormente podía recibir un número, es decir, no nos hubiera permitido establecer un texto. Pero en este caso sí. Entonces, lo que esto va a hacer es comprobar si esto realmente es un número o no. Entramos a nuestro navegador y ponemos aquí, no sé, ASD y le damos en sumar. Entonces, lo que esto hace es mostrarnos justamente el ESOR. Si no tuviéramos la consola, no nos mostraría nada. Entonces, el usuario no sabe qué es lo que está ocurriendo porque no le muestra el ESOR. Pero si nosotros inspeccionamos, vamos a la consola, podemos ver ahí los ESORes que están ocurriendo y también nos dice dónde está. Entonces podemos ir a solucionar este ESOR. Entonces, cualquier dato que yo tenga en JavaScript, yo puedo inspeccionarlo desde la consola. Voy a crear, por ejemplo, al final, vamos a agregar lo que sería un array de números. Y aquí vamos a agregar algunos números. Podemos agregar 100, quizá 200, 300 y 500. Y voy a mostrar todos estos números en la consola. Si yo actualizo todo esto, vamos a sumar dos números y listo. Y también me muestra al final el array. Pero ¿qué pasaría si yo quiero obtener a cada uno de estos elementos del array? Por ejemplo, yo quisiera obtener el
número, no sé, el 500 o el 100. En este caso puedo hacer console.log. Aquí puedo llamar a números porque ese es el nombre del array. Números. Y puedo decirle, mostrame el de la posición 1. Para corregir esto, lo que estoy haciendo es, estoy sacando este arreglo de números, lo voy a sacar afuera de lo que sería la función sumar. Entonces, luego de las llaves, agrego lo que sería let números. Entonces, tengo aquí todo el array de números. Vuelvo al navegador y ahora sí me muestra todos los números, pero yo voy a acceder con console.log. Voy a acceder a los números, pero a una posición específica. Por ejemplo, 0. Tengo la 100. Si yo hago esto nuevamente, vamos a ir a la 5 o la 4. Tengo ahí 500 porque empieza de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces puedo interactuar con cualquier elemento JavaScript que esté dentro de mi código, ya sea en un archivo diferente al de HTML. Posiblemente podemos crear un archivo que diga aquí, no sé, index.javascript o index.js. Entonces puedo acceder a los elementos. En este video vamos a abordar el tema de lo que sería la depuración de código. Primero, empecemos definiendo qué es la depuración de código. La depuración de código en DevTools es el proceso de identificar y corregir errores o bugs en el código fuente de un programa. DevTools es una herramienta integrada en navegadores como Chrome, Firefox, Edge, etc., que proporciona una interfaz para analizar y ejecutar, modificar código en tiempo real. Entonces, ¿qué es la depuración? La depuración nos permite pausar el código en ejecución en puntos específicos. Estos se llaman breakpoints para inspeccionar el estado del programa en un momento determinado. También nos permite examinar el valor de una variable, monitorear la pila de llamada, modificar y reanudar la ejecución de código y evaluar las expresiones. Entonces, todo eso nosotros podemos hacer con la depuración en DevTools. Ahora, ¿qué lenguajes de programación son compatibles con la depuración de DevTools? Recuerde que estamos trabajando en un navegador y por defecto no todos los lenguajes de programación son soportados aquí. DevTools es especialmente útil para depurar aplicaciones web y es compatible con los siguientes lenguajes. Primero, JavaScript. Es el lenguaje principal para el cual se utiliza herramientas de depuración en DevTools. Esto nos permite establecer breakpoints, inspeccionar variables, analizar el flujo de ejecución y modificar el código JavaScript en tiempo real. También podemos hacerlo en HTML. Aunque HTML no es un lenguaje de programación, DevTools te permite inspeccionar y modificar la estructura de la página, así como visualizar y modificar atributos y estilos en tiempo real. DevTools también te permite depurar código CSS, ajustando propiedades y valores directamente del navegador. Y esto ya lo hicimos en versiones anteriores. También soporta TypeScript. Este TypeScript recuerde que se compile a JavaScript. También puede ser depurado en DevTools. Aunque DevTools no depura directamente TypeScript, se puede configurar mapas de origen que te permiten depurar el código TypeScript como si fuera JavaScript. Y por último, WebAssembly. DevTools ofrece soporte básico para depurar WebAssembly. Puedes establecer breakpoints y ver la pila de llamada, aunque las funcionalidades son más limitadas comparadas con JavaScript. Bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Recuerde que nosotros tenemos un archivo que se llama index.html que simplemente tiene una calculadora. En la opción de scripts nosotros tenemos todo el código JavaScript que vamos a depurar. Bien, vamos a abrir entonces este archivo con nuestro navegador. Bien, esta era entonces nuestra calculadora simple. Vamos a inspeccionar
Y para que usted pueda depurar, debe irse a Source. Aquí en Source le van a aparecer los archivos que usted tenga disponibles. En este caso, nosotros tenemos el index.html. Entonces, si podemos ver aquí, tenemos todo el código de index.html. También tenemos la sección de JavaScript. Así que vamos a empezar trabajando con lo que sería la depuración. ¿Cuándo usamos la depuración? Supongamos que usted tiene un error aquí o quiera entender cómo funciona un programa, entonces usted puede agregar breakpoints, puntos de quiebre en cualquier línea de código y ejecutar su programa. Esto a su vez le va a ir indicando línea por línea cómo se está ejecutando su programa. Entonces esto es útil para encontrar un error. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Entonces si usted le da un clic izquierdo, ve que se agregan algunos puntos aquí y aquí. Y también la línea 23 ya está marcada. Entonces, en esta sección de aquí nosotros vemos el código. Y aquí vemos las opciones que nos da al nosotros establecer los breakpoints. Bien, una vez que hemos hecho eso, vamos a sumar 10 más 30. Si nosotros le damos clic en sumar, esto automáticamente va a pausar la ejecución en este punto, en la línea 23. Y aquí ya nos va informando de varias cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que hemos declarado una variable y estamos obteniendo el número de este input. En este caso nos dice que el número 1 vale 10 y el número 2 vale 30. Entonces, hasta ahí nosotros estamos asignando simplemente el 10 y el 30 a num1 y num2. En la sección de aquí usted puede ver que hay una opción que dice resume, otro botón que dice step over, otro step into y step out y luego step o solamente F9. Entonces nosotros podemos ir avanzando con estos botones, ya sea ingresando a una función, saliendo a una función o simplemente dándole siguiente. La línea amarilla que nosotros vemos aquí nos indica dónde estamos actualmente en el código que se está ejecutando actualmente. Si yo le doy aquí clic, vemos que este código se ha ejecutado ya y pasa al siguiente código que se está ejecutando. En este caso simplemente estamos mostrando el número 1. Entonces, ¿qué va a mostrar aquí? Lo que va a mostrar es número 1 igual a 10, es decir, va a mostrar un 10. Aquí también podemos ver los valores que nosotros tenemos en num1, en num2. Bien, entonces continuamos la ejecución. Le damos siguiente, ahora va a entrar al if. También nos dice que está mostrando el número 2. El número 2 vale 30. Ingresa al if, vamos a darle siguiente. Y aquí sale automáticamente del if porque no se ha cumplido la condición. Nos dice el número 1 es 10 y el número 2 es 30. Entonces no se cumple esta condición, por eso sale. Y vemos aquí, tenemos ahora la variable resultado. Le damos siguiente, se ejecuta toda esta línea y nos dice el resultado es 40, ya que el número 1, 10 y número 2 es 30. La suma de estos dos es 40. Entonces el número 40 se guarda en el resultado. ¿Qué pasa? Ahora va a la siguiente línea y va a ejecutar un console log. Le damos siguiente y nos dice este código de aquí va a mostrar el número 40. Le damos siguiente y aquí es donde se dispara el alert, ¿no? Tenemos el alert con el resultado. El resultado es 40. Le damos a aceptar y continúa en la siguiente línea. Le damos siguiente y vuelve aquí, ¿no? Y ahí terminaría lo que sería el programa. Entonces, como hemos visto, hemos ido analizando línea por línea nuestra aplicación con el punto de quiebre que hemos establecido y nos va mostrando el valor que cada una de las variables tiene. En este nuevo video vamos a ver la pestaña Network. La pestaña Network en DevTools es una herramienta poderosa para analizar el tráfico de red en una página web. Esto te permite ver todos los recursos que se cargan cuando tú visitas una web, incluyendo los archivos HTML, CSS, JavaScript,
imágenes, archivos multimedia, solicitudes XHR o Fetch, entre otros. Entonces vamos a dar una pequeña explicación de cada una de las principales opciones que tú puedes ver en esta pestaña Network. Bien, vamos a cerrar esto para poder ingresar. Ingresamos a la página de Google. Le damos clic derecho, inspeccionar y nos vamos a la pestaña Network. La pestaña Network, como ve, tiene varias opciones. No es necesario o importante que usted sepa cada una de ellas porque en el trabajo no va a usar todo. Entonces va a usar lo que le es más útil. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ir a Network y aquí tenemos el primer botón. Nos dice Stop. Si nosotros le damos en Stop, cualquier cosa que nosotros busquemos aquí, por ejemplo, voy a buscar NASA, ingresamos a la página de la NASA y vemos que en la pestaña Network no nos cambia absolutamente nada. Entonces no está capturando el tráfico que nosotros estamos haciendo por medio del navegador. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Le damos clic en Record y esto ya va a grabar o va a capturar todo lo que nosotros hacemos en esta sección de aquí. Entonces voy a ingresar ahora a la página de la NASA. Si yo ingreso a la página, vemos que carga un montón de recursos, muchos recursos. Vamos a analizar primero la información más importante de todos los recursos que hasta ahora se han cargado. Las opciones más importantes para mí serían la primera que vemos aquí, el filtro. Nosotros podemos activar el filtro o desactivarlo. El filtro es muy importante, así que lo vamos a dejar ahora tal como está. Luego tenemos aquí donde dice No Trolling. Aquí nosotros podemos seleccionar qué tan rápida va a ser nuestra red. Podemos seleccionar 4G, 3G, incluso podemos seleccionar algo customizable. Si nosotros seleccionamos 3G, esto va a simular la navegación como si lo estaríamos haciendo en una red 3G. Es decir, las solicitudes se van a enviar más lento, ¿no? Y vamos a recibir lo mismo de esa manera. Entonces, esto lo hacemos para simular redes que son de baja velocidad. Entonces podemos seleccionar ya sea el 4, ya sea 3, offline o sin ninguna interferencia. Otra opción que nosotros podemos usar es el filtro que tenemos aquí. Podemos ir filtrando porque ustedes ven que hay un montón de solicitudes y a veces es difícil encontrar la información que nosotros requerimos o que es más importante si no usamos el filtro. Entonces podemos ingresar aquí a filtro y filtrar las opciones que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero buscar el logo de la NASA, entonces simplemente filtro por logo, ¿no? Y esto me va a filtrar las solicitudes que tienen que ver con el logo. Algo importante dentro de Network es todas las solicitudes que nosotros estamos capturando al visitar este sitio web, nosotros lo podemos ver aquí. Pero también tenemos aquí varias opciones que son también tipo filtros. Entonces, nosotros podemos seleccionar los tipos de recursos que están agrupados en diferentes categorías, como lo vemos aquí. Entonces, aquí nosotros no podemos identificar rápidamente qué tipo de archivos se están cargando y cómo están afectando al rendimiento de nuestra página web. Entonces, vamos a ver, si nosotros le damos clic a Fetch XHR, esto se refiere a las solicitudes HTTP realizadas mediante el objeto XML HTTP Request. Esto es utilizado para enviar y recibir datos desde un servidor en segundo plano sin recargar la página completa. Este tipo de solicitudes se utilizan comúnmente en aplicaciones web dinámicas para cargar datos de forma asíncrona. Entonces, si nosotros queremos ver esas solicitudes, le damos clic aquí a Fetch. Y aquí podemos ver la solicitud que nos interesa a nosotros. También Fetch o XHR es similar, ya que Fetch es una API más moderna para realizar solicitudes HTTP. Ofrece una forma más sencilla y flexible de interactuar con servidores, permitiendo la obtención de recursos a través de promesas. Es el reemplazo recomendado de XHR. Bien,
También nosotros tenemos en este lado Docs. En esta categoría incluyen los documentos HTML principales que carga la página web. Es la solicitud inicial que se hace cuando visitas una URL y que luego puede desencadenar otras solicitudes para cargar recursos adicionales como CSS, JavaScript, imágenes, etc. Entonces podemos ver ahí las solicitudes de tipo documento. Luego vamos a CSS. Cuando visitamos la página de la NASA, esto nos muestra las solicitudes de hojas de estilo que son cargadas por la página. Estos archivos definen cómo se presenta la página. Entonces incluyen colores, fuentes, espaciado y el diseño en general de la página que estamos visitando. También nosotros podemos filtrar por solicitudes o archivos de JavaScript. Entonces vemos aquí que el tipo dice JavaScript. Entonces filtramos todos los archivos JavaScript que se han ejecutado mientras nosotros navegamos en la página. Luego tenemos la opción Font. En Font contiene las fuentes web que se cargan en la página. Estas fuentes pueden ser archivos de tipo WOFF, TTF, OTF, etc. Y también nosotros podemos ver las imágenes. Le damos clic a IMG. Aquí lo que nos muestra es que está agrupando todas las imágenes que se cargan en la página, incluyendo formatos como JPG, PNG, GIF, SVG, entre otros. Estas imágenes pueden ser parte del contenido visual de la página o utilizadas como fondos, iconos, etc. Entonces aquí justamente está el logo, ¿no?, que está cargando. Entonces vemos aquí que dice NASA y ahí tenemos un pequeño logo. Ese logo es esto. Si nosotros le damos un clic, podemos darle en Preview y vemos ahí el logo de la NASA. Entonces todas las imágenes podemos visualizarlas. Como ven, la NASA está cargando un montón de imágenes. Luego tenemos la opción media. Aquí estarían los archivos multimedia, como archivos de video, de audio, formatos más comunes serían MP4, MP3, WebM, etc. Luego tenemos otra sección que sería los manifest. Esto se refiere al archivo de manifiesto, manifest.json. Este archivo se utiliza en aplicaciones web progresivas para definir cómo la aplicación se comporta cuando se instala en un dispositivo móvil o en el escritorio, ¿no?, incluyendo iconos, temas, etc. Entonces tenemos ahí la sección Manifest. WS significa WebSockets. Lo que esto representa es las conexiones WebSockets. Los WebSockets te permiten hacer una comunicación en tiempo real entre el navegador y el servidor y se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren actualizaciones instantáneas. Por ejemplo, algún chat en vivo o aplicaciones de mensajería usan WebSockets. Entonces, esas solicitudes usted podría verlas desde aquí. Luego tenemos WASP, que sería WebAssembly. Esto se refiere a estos archivos de tipo WebAssembly en un formato binario que te permite ejecutar código de bajo nivel en el navegador. Luego también usted podría filtrar por otros, ¿no?, otras solicitudes. Esta categoría agrupa recursos que no encajan en las demás categorías mencionadas y puede incluir cosas como peticiones ping, fuente de datos y otros tipos de recursos que no están categorizados. Entonces, todas estas opciones nosotros tenemos para filtrar estas solicitudes que nosotros vemos aquí. Entonces, en resumen, cuando nos vamos a Network, vamos a limpiar con esta opción, con este botón, limpiamos todo. Vamos a actualizar nuevamente la página. Cuando nosotros visitamos esta página web, se cargan todos estos recursos. Aquí hay archivos, imágenes, videos, etcétera, ¿no? También los documentos, todo lo que nosotros podemos ver. Algo interesante que nosotros podemos ver es que aquí hay imágenes, por ejemplo, que están recargándose automáticamente, ¿no? Si nosotros le damos clic aquí, podemos visitar algunas imágenes. Entonces, otra cosa que nosotros podemos visualizar es en esta línea de tiempo que nosotros tenemos aquí, podemos ver qué solicitudes se han cargado en distintos tiempos. Por ejemplo, si yo selecciono esta etapa, obviamente no me va a mostrar nada.
porque aquí no se ha cargado nada, ¿no? Y si me voy al final, ya puedo ver algunos archivos que sí se han cargado. Pero vemos que en esta parte está lleno de barras con colores. Si yo selecciono eso, entonces en este tiempo, en este espacio de tiempo que estoy seleccionando, es que se ha cargado todos los recursos que yo veo aquí. Y esto coincide con la visita de la página que yo he hecho. Vamos a volver esto a ejecutar. Voy a limpiar. Vamos a actualizar la página y nuevamente. Entonces aquí veo los colores. Entonces en este tiempo, si yo selecciono, quiero ver este tiempo específico, veo que se han cargado todos estos recursos. Aquí ya son menos. Y aquí no debería haber nada. También aquí. Entonces yo puedo seleccionar con doble clic, selecciono todo durante los periodos o durante todo el periodo de tiempo de la solicitud. Recuerde que un servidor funciona con solicitudes. Vamos a mostrar una pequeña imagen para que usted entienda esto de red porque es importante. ¿Cómo funciona entonces Internet? Nosotros tenemos aquí un cliente que sería nuestra computadora. En este cliente nosotros tenemos los navegadores, ya sea cualquier tipo de navegador que usted quiera. Por el otro lado tenemos un servidor. Cuando nosotros visitamos la página de la NASA, esta página está alojada, está guardada en un servidor. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con este servidor? Por medio de la conexión de Internet. Entonces, Internet funciona con HTTP en este caso. Entonces, nosotros hacemos una petición, es una solicitud. Le decimos, necesito visitar la página web de la NASA. Entonces, si hacemos la petición, el servidor procesa esa petición y a continuación nos devuelve algo. En este caso, estamos visitando esta página. Si el servidor tiene disponible esa página, nos va a devolver una respuesta. Y esto se va a renderizar en el navegador. Se va a mostrar en el navegador, como lo vemos ahora. Y todo eso que ocurre en la red de esta solicitud de yo te solicito algo y el servidor me devuelve, todo eso lo vemos aquí. Son todas las solicitudes que yo he hecho o el navegador ha realizado. Y también las respuestas. Entonces, analicemos un poco todo esto. Primero, si yo le doy clic aquí donde dice www.nasa.gov, puedo ver primero el header de esta solicitud, es decir, la URL, el método que se ha ejecutado, que sería un GET, el status code que me ha devuelto el servidor, en este caso un 200, ok. También puedo ver los headers, ¿no?, que se han ejecutado. Qué tipo de UTF, por ejemplo, es, en este caso 8, la fecha, algunos links, el servidor, qué tipo de servidor es, en este caso un servidor Nginx, y puedo ver otros datos más, ¿no? Hay un montón de datos, dependiendo a lo que yo necesite, puedo visualizarlo. También lo que me muestra esta solicitud es un preview. Entonces yo puedo ver más o menos cómo me está devolviendo el sitio. Obviamente no se muestra exactamente como aquí, pero yo puedo ver una vista previa, por lo menos de los datos, de los textos que está cargando esa solicitud. También la respuesta. Esta sería como la respuesta de esta solicitud, ¿no? Entonces vemos aquí que la respuesta es un HTML. Yo he solicitado algo y el cliente me devuelve un HTML. Que si yo voy a elementos, estaría aquí este mismo HTML. Bien, aquí tenemos algunos datos más y otro dato que es interesante es el tiempo. Aquí yo puedo ver qué tiempo ha tardado la solicitud. Por ejemplo, esta. Esta ha tardado 328.94 milisegundos. Y aquí podemos ver el detalle de todo eso. Se ha iniciado, ha habido encolaciones, ha habido una conexión inicial que ha tardado 145 milisegundos, el SSL ha tardado 74, el enviar, por ejemplo, la solicitud ha tardado 0.11 milisegundos, la espera del servidor, cuando nosotros enviamos una solicitud, obviamente el cliente espera, ¿no?, que
servidor le devuelva algo. Entonces, esa espera, por ejemplo, solamente de esta opción, de este request, ha tardado 71.14 milisegundos. Entonces, el servidor está funcionando rápido. El contenido de descarga ha tardado 111 y en total 328 milisegundos solamente esta solicitud. Y de cada una de ellas podemos ver el tiempo. Entonces, aquí podemos descubrir quizás que hay una solicitud. No sé, supongamos que el logo pesa, no sé, 1 GB. Entonces, obviamente, esto va a tardar un montón. ¿Por qué? Porque la solicitud va a tardar más en completarse, ¿no? Y podemos ver los tiempos ahí. Entonces, de cada una de estas solicitudes podemos ir analizando los datos que nosotros veamos convenientes. También podemos ver un pequeño resumen. En este caso, las solicitudes que nosotros hemos realizado, es decir, al visitar la página de la NASA, son 57 solicitudes que se han hecho. Es decir, 57 peticiones. La cantidad de kbytes que se han transferido y los recursos, que son 18.2 megas. Esto ha finalizado en esta cantidad de tiempo y podemos ver algunos otros datos más. Entonces, todo esto, lo que nosotros hemos descargado, son 18.2 megas, lo que ha devuelto el servidor. Entonces, esto es algo interesante que nosotros podemos ir analizando de cada sitio web. Bien, ahora pasemos a la otra pestaña que sería Performance. La pestaña Performance en DevTools es una herramienta avanzada para analizar y optimizar el rendimiento de una página web. Performance te permite grabar, visualizar y analizar lo que sucede en la página en un cierto periodo de tiempo. Esto te ayuda a identificar problemas que podrían estar afectando la velocidad y la interactividad de tu página web. Entonces, la pestaña Performance te permite grabar un perfil de rendimiento de tu web mientras se carga o mientras interactúas con esa página. El perfil que obtienes incluye un registro detallado de todo lo que ocurre en la página, como la ejecución de scripts, el renderizado de la página, los tiempos de respuesta de los eventos, la actividad de red y más. Entonces, esta herramienta es fundamental para entender cómo se comporta tu página bajo diferentes condiciones y para detectar cuellos de botella en el rendimiento. ¿Qué cosas puedes revisar en la pestaña Performance? Puedes revisar, por ejemplo, la línea de tiempo. La línea de tiempo es el núcleo de la pestaña Performance. Muestra un gráfico detallado de lo que ocurrió en una página durante un periodo de tiempo el que tú hayas grabado. También puedes ver los FPS. Muestra la tasa de fotogramas por segundo durante la grabación. Entonces, es crucial esto para evaluar la fluidez de la experiencia del usuario, especialmente en aplicaciones que requieren animaciones suaves o interacciones rápidas. También puedes ver el uso del CPU. Entonces, la pestaña Performance te muestra cómo se utiliza el CPU durante la grabación. Puedes ver qué parte del tiempo de la CPU se dedicó a la ejecución de scripts, al renderizado y otras tareas. Esto te va a ayudar a identificar si hay scripts que están consumiendo demasiados recursos. También puedes ver el gráfico en llamas. Esta es una representación visual de la pila de llamadas de JavaScript. Otra cosa que puedes ver, por ejemplo, es el hilo principal del navegador, que es donde se ejecuta la mayoría de código de JavaScript. También puedes ver interacciones, cómo están interactuando, por ejemplo, los usuarios con la página web, cómo se están desplazando, etcétera, y cómo esa interacción está afectando al rendimiento. Entonces, puedes ver muchas cosas más. Por ejemplo, también puedes ver justamente lo que hemos visto en Network. Puedes ver también eso, el tráfico que está ocurriendo en la red dentro de lo que sería performance. Esto te permite correlacionar los tiempos de carga de recursos con otros eventos de la página. Y también puedes ver capturas de pantalla. Mientras tú grabas una sesión, en la pestaña de performance puedes capturar pantalla y estas se alinean con la línea de tiempo. Entonces te permite ver en qué partes quizás o en qué secciones de la grabación la página está yendo lento, etc.
Bien, entonces lo primero que debemos hacer es ingresar a lo que sería Performance. Y aquí tenemos tres botones principales. Uno que nos sirve para limpiar todo lo que nosotros hayamos grabado. Otro que nos sirve para actualizar esta página y grabar. O también directamente con el botón Record. Si nosotros presionamos esto, podemos actualizar la página y todo lo que vayamos haciendo se va grabando aquí. Aquí nos dice que está capturando el perfil y también el tiempo que ha pasado capturando eso. Si nosotros le damos Stop, esto va a cargar un momento todos los datos que nosotros hemos grabado y los vamos a poder visualizar aquí. Bien, vamos a limpiar nuevamente y podemos usar ahora esta opción. Lo mismo, va a empezar a grabar, va a recargar la página y nosotros podemos pararla cuando sea el tiempo oportuno o cuando nosotros deseemos. Vamos a darle stop, va a hacer lo mismo, va a recargar la página y vemos ahí todos los datos. Esto puede ser abrumante en un principio, pero tampoco es tan difícil de poder interpretar, solo requiere un poco de práctica. No vamos a ver obviamente todas las opciones, sino aquellas opciones más interesantes que le pueden servir a usted. Bien, entonces lo que vamos a hacer es limpiar nuevamente esto. Vamos a grabar. Esperamos unos 5 segundos y luego vamos a actualizar lo que sería la página. Voy a parar nuevamente esto, limpiar, porque estaba cargando la página y vamos a volver a grabar. Grabamos, esperamos 5 segundos y ahora actualizamos la página. Bien, se actualizó la página. Esperamos otros segundos más antes de poder finalizarla. Vemos que aquí sigue cargando, termina la carga y luego le damos en Stop. Bien, ya ha grabado todo y nos da la sección automáticamente más importante quizás que Performance considera, ¿no? O la sección que nos puede servir a nosotros. Entonces, obviamente, toda esta parte que nosotros vemos aquí, desde aquí hasta aquí, es el tiempo que yo he esperado. Recuerden que espera unos segundos para iniciar la grabación y desde acá hasta acá más o menos sería el tiempo que se ha actualizado la página. Y de aquí más adelante es donde ya no ocurre nada. Entonces el tiempo que nos interesa es de aquí a aquí más o menos. Bien, entonces vayamos a las secciones importantes. Vemos aquí que tenemos un resumen. Nos dice que el tiempo importante del cual nosotros hemos grabado mientras actualizamos la página es un total de 7,18 milisegundos, ¿no? Y esto se desglosa en estos tiempos. Por ejemplo, tiempo de carga ha sido 24 milisegundos. Los scripts que tiene esta página web, o sea, los archivos JavaScript, han tardado 157 milisegundos. La renderización de la página, es decir, que el navegador muestre toda la página, ha tardado 133. Luego también hay algunas secciones que necesitan renderización y pintado, ¿no? Eso ha tardado 113. El idle es el tiempo que ha esperado, por ejemplo, que la página se recargue, ¿no? Durante este periodo de tiempo solamente que nosotros estamos marcando. Esto ha tardado 7,148 milisegundos, ¿no? El tiempo que ha estado esperando mientras que el servidor le responde. Obviamente no ha sido todo eso. Si nosotros vamos aquí, esta es la sección que nos importa. Y aquí, como ven, los datos se van actualizando. Esto ya es 493 milisegundos, es decir, ni un segundo, ¿no? Ese es el tiempo que se ha actualizado la página. Entonces nosotros podemos ver los datos a lo largo del tiempo de la grabación. Bien, otras cosas interesantes que nosotros podemos ver aquí. Por ejemplo, la sección Screenshots. Aquí vemos, mientras usted mueve el puntero del mouse,
esta sección se va actualizando. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Si yo hubiera interactuado con la página, obviamente esto se hubiera actualizado, ¿no? Entonces usted puede ver aquí qué acciones ha realizado mientras se renderiza su página web. Otra cosa interesante, vamos a llevar esto. Podemos seleccionar todo o simplemente pintar esta parte de aquí. Bien, podemos ir a Network y en Network, por ejemplo, nosotros tenemos varias solicitudes. Justamente aquí tenemos la solicitud que ha durado más. Esta ha durado 142.41 milisegundos y ha sido la página de la NASA. Entonces, si le damos clic ahí, podemos ir analizando un poco a lo largo del tiempo. Esta solicitud, vamos a venir aquí, ha empezado justo aquí y ha demorado hasta aquí. Eso es lo que se ha tardado. Entonces ahí podemos ver todas las solicitudes que se han realizado en Network. Algunas obviamente son mucho más pequeñas, el Painting, los archivos JavaScript, los vemos aquí y hay otros aquí también, ¿no? Todo eso dentro de Network. También nosotros podemos ver los frames por segundo. Ahí vemos cómo ha ocurrido la animación dentro de frames. Otra cosa interesante son la animación, ¿no? Los archivos de animación. Hay algunas animaciones, por ejemplo, que están ocurriendo ahí. Podemos ver eso. ¿Cuánto ha tardado cada animación? Aquí tenemos algunos tiempos interesantes. Nos dice FP, FCP, DSL, LCP y al final L. Entonces vamos a analizar un poco esto porque esto de los tiempos también es interesante. En las DevTools, los términos FP, FCP, DSL, LCP y L se refieren a las métricas claves o utilizadas para medir el rendimiento de una página web, particularmente en términos de velocidad de carga y de experiencia de usuario. Entonces, si nosotros le damos clic a FP, nos dice First Paint, el total del tiempo 0, Self Time 0, el Timestamp 137.1 milisegundos, que es el mismo que nosotros vemos si le damos con el puntero del mouse, y podemos ver algunos detalles más aquí, que son explicación de lo que sería esto. FP sería First Paint. First Paint es la primera vez que el navegador comienza a renderizar algo en la pantalla. Esto puede ser cualquier cosa que aparezca en la pantalla, como un cambio de color de fondo, un texto de carga inicial o cualquier otra cosa visible. Esta métrica es importante porque te indica que la página web está comenzando a responder aunque todavía no sea interactiva, es decir, aunque no sea utilizada aún por el usuario o aunque la página no esté completamente cargada. Entonces, ahí tienes este dato, First Time, para ver cómo está reaccionando tu página. Luego tenemos FCP, que sería First Contentful Paint. Esto o este dato es cuando el navegador renderiza por primera vez cualquier contenido del DOM. Este contenido es visible para el usuario. Esto incluye, por ejemplo, texto, imágenes, imágenes de fondo, etc. Y otros elementos que no son blancos de la página. Entonces, FCP es una métrica importante porque te señala el momento en el que el usuario comienza a ver el contenido útil de la página y es un indicador de la percepción de la velocidad de la carga. Ahora vamos a DCL. El DCL es un evento que se dispara cuando el HTML inicia o cuando el HTML de la página ha sido completamente cargado. Entonces, ¿qué tiempo ha tardado el HTML de la página en cargarse? Sería 176.6 milisegundos de esta página que nosotros vemos. Y también te marca en verde, ¿no? Dice 176.58 milisegundos DSL. Esto significa que todo está bien hasta aquí. Entonces, el DSL es un evento que te indica que la estructura básica de tu página web está disponible.
pero no necesariamente puede estar interactiva o totalmente funcional porque hay algunas cosas que aún se están cargando. Luego vamos a LCP. El LCP es una métrica que mide cuándo se renderiza un elemento de contenido más grande visible en la ventana gráfica. Este elemento suele ser, por ejemplo, una imagen o un bloque de texto más grande visible. Supongamos que esta página tiene una imagen enorme. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse eso? Entonces, el LCP es crucial para medir la experiencia del usuario en términos de cuando una página parece estar completamente cargada y útil. Entonces, Google utiliza el LCP como una de las métricas claves para la evaluación del rendimiento de sus Core Web Vitals. Entonces, ahí tenemos este dato. Y por último tenemos L, Onload Event. L, o conocido también como LOAD, es un evento que se dispara cuando la página y todos los recursos dependientes como hojas de estilo, imágenes, subframes han sido completamente cargados. Es decir, durante todo este periodo de tiempo, todos los recursos de la página se han cargado en este tiempo, 7.48 segundos. Este es el punto final en el ciclo de carga de una página y señala todo lo que la página necesita para funcionar. Entonces, todo lo que la página necesita ha sido cargada. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Sin embargo, este evento ocurre después de muchas otras métricas, por lo que la página puede parecer completamente cargada al usuario antes de que se dispare el evento LOAD. Entonces, podemos aplicar un pequeño resumen quizás. El FP es el First Pine, cuando la página comienza a renderizarse. FCP, cuando el contenido visible comienza a aparecer. DCL es cuando el HTML ha sido completamente cargado. LCP, cuando el contenido más grande de tu página está completamente renderizado. Y L, cuando toda la página y todos los recursos han terminado de cargarse. Entonces, este dato es importante. Recuerde que todo esto lo podemos ver en la sección Timing. También tenemos otra sección aquí que dice Main. Y aquí hay varios datos o puntos importantes. La sección que vemos aquí, Main, nos da una dirección, https://www.nasa.gov. La sección Main en la pestaña de Performance es una de las partes más cruciales para analizar el rendimiento de una página web. Esta sección muestra la actividad del hilo principal del navegador, que es donde se ejecuta la mayor parte del código JavaScript. La manipulación del DOM, el cálculo de los estilos, el cálculo del layout, que sería el diseño de la página, la pintura de elementos en la pantalla, etc. Entonces, ¿qué te indica esta sección main? Como vemos, tiene un montón de tareas. Todas estas tareas se han ejecutado en el hilo principal, ¿no? Y el hilo principal estaría en esta solicitud, en esta dirección. Entonces, la sección main te indica primero el hilo principal. Refleja todo lo que sucede y vemos aquí un montón de tareas. Podemos ampliar con la ruedita del mouse un poco más las tareas. Como ven, esta tarea ha hecho varias cosas. Hay una animación aquí que se ha ejecutado en esta tarea. Esto sería una renderización. El verde está ejecutando algo y va mostrando ahí lo que es. También esto es otra renderización. Aquí está pintando algo en la pantalla. Y estos son archivos JavaScript que se han ido ejecutando. Entonces todo esto ha pasado en el hilo principal en esta parte del tiempo. En esta sección del tiempo. Y como ven, hay varias tareas que se ejecutan simplemente al actualizar una página web. Entonces usted puede ver aquí, por ejemplo, qué tareas se están ejecutando durante más tiempo
Vemos, por ejemplo, que aquí hay tareas un poco más grandes que llevan un poco más de tiempo, es decir, 20 milisegundos. Encontremos quizás otra tarea aún, creo que esa es la más grande. Aquí hay otra. Este sería 21 milisegundos. Se ha ejecutado, por ejemplo, archivos JavaScript. eh, También se han ejecutado algunos de renderización. Entonces, todos esos datos puede verlos ahí. ¿Qué tarea ha tardado más? A veces tenemos tareas aquí muy largas. Entonces usted puede identificar que en este hilo, en el hilo principal, hay una tarea que es demasiado larga. Generalmente lo que hace Performance, esta pestaña, es pintarla de rojo. Bien, esta otra sección nos dice Thread Pool. Lo que, lo que tú puedes ver en Thread Pool son los hilos que se están ejecutando aparte del hilo principal que nosotros vemos en main. Estos serían como hilos secundarios o ejecuciones que se están dando eh, por detrás. Entonces, este grupo de hilos que nosotros vemos aquí son hilos que son creados y gestionados por el navegador o cualquier otro entorno de ejecución. El objetivo principal es mejorar el rendimiento y la eficiencia, ya que permite que se ejecuten varias tareas a la vez, ¿no? Sin sobrecargar el hilo principal. Entonces aquí tenemos el hilo 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces 4 hilos se han necesitado para simplemente recargar esta página. Y por último, en esta sección podemos ver lo que sería la GPU. Esto nos indica, o esta sección de GPU se refiere a la actividad de la unidad de procesamiento gráfico. Durante la grabación del perfil, aquí podemos ver el rendimiento de la página web. Entonces, en esta sección te muestra cómo y cuándo se utiliza la GPU para tareas de renderización y otros procesos gráficos mientras se carga la página o cuando tú interactúes con ella. Lo que vamos a hacer ahora es aprender un poco acerca de la memoria en DevTools. Cuando nosotros usamos DevTools y abrimos distintas aplicaciones o páginas, necesitamos entender qué cantidad de memoria está consumiendo la página que nosotros iniciamos. En este caso, lo que vamos a hacer es ingresar a las configuraciones de nuestro navegador. Vamos a ingresar a la sección Más herramientas o More Tools y vamos a ver un poco Administrador de memorias. Esto podemos abrirlo con la combinación de teclas Mayus más escape. Así que vamos a abrir. Y esto nos va a abrir una ventana. Entonces aquí nosotros tenemos las opciones o las pestañas o los procesos que está ejecutando nuestro navegador y podemos ver si alguno de esos procesos o alguna de esas páginas está consumiendo gran cantidad de memoria. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, para encontrar memory leaks o para ver cómo se va comportando la memoria mientras nosotros realizamos esta inspección. Bien, entonces una vez que hemos abierto el administrador de tareas, nosotros en nuestro navegador tenemos Wikipedia abierto y un juego que utiliza JavaScript para poder ejecutarse. Entonces volvemos al administrador y vamos a interpretar cada una de las columnas. No son las únicas columnas que tiene el administrador de tareas. Podemos agregar más, por ejemplo, perfil, no sé, caché CSS, memoria de GPU, memoria de SQLite, etc., ¿no? Pero sin embargo, va a traer estas o un poco menos por defecto. Bien, vayamos entonces a la primera columna que nos habla de la tarea. La tarea o task nos muestra el nombre del proceso o el nombre de la tarea. Esta tarea puede ser una pestaña específica, una extensión o el proceso de renderizado del navegador. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, varias extensiones que tenemos instaladas, pero los más importantes serían la pestaña de Wikipedia que tenemos aquí. Y si nosotros ingresamos a Wikipedia,
y volvemos a ver el administrador de tareas, ya esto ha cambiado. Nos dice que estamos dentro de Wikipedia y también ahí arriba tenemos la pestaña del juego que vamos a ejecutar después. Bien, entonces la columna tareas nos muestra las tareas o las extensiones. Ahora vamos a la siguiente columna que sería el uso de memoria. El uso de memoria nos indica cuánta memoria RAM está utilizando cada tarea. Si es una pestaña o extensión, está usando, depende a la memoria que requieran. Si está usando mucha memoria, esto podría ralentizar tu sistema. Entonces, cuando nosotros abrimos, por ejemplo, o estamos probando una aplicación que está usando mucha memoria, entonces nosotros podemos darnos cuenta aquí. Incluso podemos ordenarlo, ya sea de menor a mayor. Entonces, la mayor cantidad de memoria se está usando principalmente en el navegador, luego el proceso de GPU, algunas utilidades y por último tenemos eh, la pestaña de Wikipedia que no gasta mucha memoria. Esta memoria se está interpretando en kilobytes. Entonces tenemos aquí el juego que también no está gastando mucha o gran cantidad de memoria. Luego tenemos la columna CPU con valores de 10 y 0.5, 0.4, etc. CPU lo que hace es mostrar el porcentaje de uso de la CPU por cada tarea. Un alto uso de CPU puede indicar que una pestaña o extensión está realizando operaciones intensivas, lo que podría afectar el rendimiento del navegador de tu computadora. Entonces aquí podrías ver cuánto CPU está consumiendo. Esto obviamente en porcentajes. Bien, también tenemos la columna red. La columna red muestra la cantidad de datos que cada tarea está enviando o recibiendo por la red. Si ves una gran cantidad de tráfico en una pestaña específica, esto te puede indicar que está cargando mucho contenido y que está realizando acciones en segundo plano. Entonces tú podrías ver lo que se está enviando o recibiendo aquí en la columna red. Luego tenemos el ID del proceso. El ID del proceso muestra el identificador único del proceso. Es útil para tareas avanzadas como por ejemplo si deseas hacer depuración o análisis de procesos específicos a nivel del sistema operativo. Otro dato interesante sería, nosotros con clic derecho podemos agregar las columnas, la memoria de la GPU. Bien, aquí tenemos entonces la memoria de la GPU. La memoria de la GPU indica cuánta memoria de la GPU estás utilizando en el proceso. Esto es útil para identificar tareas que están cargando gráficos o videos. Recuerde que GPU hace relación a todo lo que serían los gráficos. Todos los datos se están indicando en kilobytes. Luego tenemos lo que sería la memoria de JavaScript. Esto te muestra la cantidad de memoria que se está utilizando por el motor de JavaScript para esta tarea específica. Entonces, un alto uso de la memoria de JavaScript puede indicar scripts intensivos que podrían ralentizar la pestaña o también todo el navegador. Bien, ahora vamos a ejecutar el juego. Podemos usar quizás lo que sería la enciclopedia. Vamos a ejecutar el juego. Voy a silenciar la pestaña. Usted podría ejecutar cualquier juego que requiera quizás procesamiento JavaScript, etcétera, y vamos a ir analizando. Bien. Entonces, vemos que cuando nosotros iniciamos el juego o la aplicación que vayamos testeando, esto ya está consumiendo 41 de CPU y también está consumiendo más memoria de lo que estaba consumiendo antes de nosotros ingresar quizás a la partida, ¿no? Debajo de lo que sería la GPU está el juego que nosotros estamos ejecutando. Lo mismo con la memoria de JavaScript y lo mismo con la memoria de GPU.
Entonces, de esa manera, a lo largo del tiempo, tú puedes ir analizando o revisando, ya sea la aplicación que tú estés revisando o testeando, cómo se está comportando en memoria. Quizás la memoria excesivamente o está consumiendo demasiada memoria, demasiada CPU o demasiada GPU, entonces ya podrías tomar acciones o investigar un poco más por qué está ocurriendo este excesivo consumo. Bienvenido a este nuevo video. En este caso vamos a ver otra herramienta que nos ofrece DevTools. En este caso sería lo que más conocido como la herramienta de Lighthouse. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ingresar a una página, en este caso Wikipedia. No importa la página en realidad que vayamos a analizar, usted puede analizar cualquier otra página. Entramos aquí a lo que sería la sección de DevTools, ya sea con inspeccionar o con la tecla F12. Y nos vamos a ir a lo que sería la pestaña Lighthouse. Bien, Lighthouse es una herramienta automatizada de código abierto desarrollada por Google, que se utiliza para auditar la calidad de las aplicaciones web. Puedes ejecutar Lighthouse en cualquier página web, incluso tiene una versión instalable que tú podrías instalar en tu sistema operativo. Lighthouse tiene una utilidad pública o también otra utilidad que requiere autenticación. Esto lo que va a hacer es generar informes y abarcar 5 categorías principales. Primero lo que va a hacer es revisar la página actual que tú estás visitando, va a revisar el performance, es decir, el rendimiento. Luego va a revisar la accesibilidad, las mejores prácticas, el SEO, que sería la optimización para motores de búsqueda, y el PWA, que serían Progressive Web App. Ahora, la manera de ejecutar Lighthouse es muy fácil. Ingresamos a Lighthouse y le damos Analizar Page Load. Le damos un clic y esto lo que va a hacer es analizar. Aquí tenemos un tiempo o un indicador de cómo va el análisis. Bien, una vez que Lighthouse haya terminado, vamos a ampliar un poco más. Nos da algunos resultados. Ojo que estos resultados simplemente son de la página actual que tú estás revisando, es decir, de esta dirección, Wikipedia portada. Cuando el análisis haya terminado, te va a dar 4 categorías aquí, lo que sería performance, accesibilidad, buenas prácticas y lo que sería el SEO. Cuando tú ves directamente este panel de aquí, tú ya puedes interpretar cómo está funcionando tu página. En cuanto a performance, Wikipedia tiene un 96, casi un 100%. Entonces significa que la página es muy veloz y está optimizada. En cuanto a accesibilidad, tiene un puntaje de 85, es decir, está bien, podría mejorar para llegar a verde o a llegar a 90, pero tiene buena accesibilidad. Algunas buenas prácticas que recomienda Lighthouse también está en 96 y el SEO, es decir, es fácil encontrar Wikipedia, tiene un puntaje de 85. Entonces, esto te da una idea más o menos de cómo está funcionando tu aplicación o tu web. Entonces, vayamos a revisar primero lo que sería el performance. Le damos un clic y vamos a ingresar a esta sección donde nos explica, nos da algunos datos más acerca del performance. Entonces, al analizar la página de Wikipedia, nosotros podemos ver que nuestro sitio tiene un buen rendimiento, con un puntaje de 96, lo que indica que la mayoría de las métricas de carga y de rendimiento están en niveles óptimos. Y aquí nos va dando algunas métricas claves. También, por ejemplo, nos da unos valores de referencia, es decir, de 0 a 49 si sale en performance, significa que está mal, ¿no? En rojo. De 50 a 89 está en amarillo, que quiere decir que está pasable, y de 90 a 100 significa que tenemos un buen performance. Entonces vayamos a ver algunos de los datos que nos da aquí. El primero es First Contentful Paint o FCP. En este caso está marcando 2.1 segundos. Este es el tiempo que tarda el navegador en renderizar el primer contenido visible. Entonces, un FCP de 2.1 segundos es bastante bueno. Entonces, aquí estamos renderizando el primer contenido visible y tarda 2.1 segundos. Podría mejorar, estamos en amarillo, pero es bastante bueno. Luego tenemos un
Largest Contentful Paint o LCP. En este caso marca 2.4 segundos. Esto mide el tiempo que tarda en cargarse el contenido principal de una página. Entonces, un LCP por debajo de 2.5 es considerado excelente. Así que tu valor de 2.4 en este caso es positivo. Luego tenemos el Total Blocking Time. Esto es 20 milisegundos. Este dato mide el tiempo durante el cual la página estuvo bloqueada y no pudo responder a las interacciones del usuario, es decir, mientras la página se estaba cargando. Entonces, en este caso tenemos 20 milisegundos y es un valor muy excelente. No le hemos hecho esperar mucho tiempo al usuario. Luego tenemos el Cumulative Layout Shift. En este caso es 0. Esto nos indica la estabilidad visual de la página. Un CLS de 0 significa que no hubo movimientos inesperados en el contenido durante la carga, lo cual es perfecto. Y al final tenemos un Speed Index de 2.1 segundos. Este dato mide qué tan rápido se muestra el contenido durante la carga. Un SI en este caso de 2.2 segundos es bastante rápido. Aquí podemos ver, por ejemplo, también cómo se ha ido cargando la página. Primero ha mostrado blanco durante unos milisegundos, luego ha empezado a cargar primero el texto y al final vemos que recién está cargando las imágenes y algunos otros detalles más. También lo que hace Lighthouse es que nos ofrece un diagnóstico. Entonces, en este diagnóstico de rendimiento nosotros podemos ver algunos datos interesantes más. Nos da algunos consejos. Nos dice, por ejemplo, evitar redirecciones múltiples de la página. Entonces, es un consejo que nosotros podemos aplicar para mejorar nuestra página. Aquí nos dice que podríamos ahorrar hasta 820 milisegundos si evitas redirecciones que son innecesarias. Luego nos dice que podemos eliminar los recursos de bloqueo de renderizado. Entonces también nos indica que hay un potencial para ahorrar 260 milisegundos si nosotros eliminamos los recursos que bloquean el renderizado. También nos dice que podríamos reducir el CSS que no estamos utilizando. Podrías ahorrar 41 kilobytes eliminando CSS que no estás utilizando. Y ahí nos va dando otros consejos más. Por ejemplo, que se han encontrado 26 recursos que podrían beneficiarse de una mejor política de caché. Podrías ahorrar, por ejemplo, si aplazas la carga de imágenes. Podrías reducir JavaScript que no estés utilizando. Y nos va dando otros consejos más, que tú esto ya podrías quizás tomarlos en cuenta, pero aquí nos va marcando los rojos que serían los que deberías tener, por ejemplo, más en consideración. Luego vamos a la opción de accesibilidad. La opción de accesibilidad en este caso tiene un puntaje de 85. El puntaje de accesibilidad es bueno en este caso, pero hay algunas áreas que pueden mejorar. Por ejemplo, aquí nos dice las cosas que pueden mejorar. Nos dice que tenemos elementos de imagen sin atributo. En este caso, sin atributo alt, ¿no? Las imágenes deben tener descripciones para mejorar la accesibilidad. Luego tenemos elementos de formulario sin etiquetas asociadas. Entonces, debes asegurarte aquí de que todos los campos de formularios tengan etiquetas adecuadas para mejorar lo que sería tu accesibilidad. Y también hay enlaces sin un nombre que sería descriptivo, ¿no? Algunos enlaces no tienen un texto descriptivo, lo que es importante para los lectores de pantalla. Y también tenemos algunas otras buenas prácticas y consejos, etc. Bien, luego vamos a lo que son las buenas prácticas. Este puntaje refleja que tu sitio sigue la mayoría de las mejores o la mayoría de las buenas prácticas en términos de seguridad y desarrollo. Y nos da algunas cosas, ¿no? Algunos consejos generales. Nos dice que faltan, por ejemplo, los mapas de orígenes, los source maps. Esto puede dificultar lo que sería la depuración de código. También nos dice que debemos asegurarnos que el CSP
sea efectivo contra ataques de XSS. Esto es importante para tener una política de seguridad de contenido CSP. Esto nos sirve para protegernos contra ataques de cross-site scripting. Y luego vamos a lo que sería el SEO. En este caso el puntaje es 85 y indica que hay algunas mejoras que tú podrías realizar. Nos dice que algunos documentos no tienen una meta de descripción. Esto es importante para los motores de búsqueda y para mejorar el CTR de los resultados de búsqueda. También tenemos algunos elementos de imagen sin atributo alt. Esto afecta la accesibilidad del SEO. También podemos tener algunos otros problemas de redireccionamiento, etc. Entonces, nuestro sitio web, en este caso Wikipedia, está bien optimizado en cuanto al rendimiento, también en cuanto a las prácticas recomendadas y la accesibilidad, pero hay áreas que se pueden mejorar, especialmente del SEO y la accesibilidad. Entonces, sería interesante implementar estas recomendaciones, como reducir los recursos, por ejemplo, que no están siendo utilizados, mejorar la accesibilidad, puede ayudarte a alcanzar puntajes aún mejores y ofrecer una buena experiencia al usuario. Esto no parece tan importante al principio, pero hay muchos usuarios que dejan una página web si esta tarda, por ejemplo, en cargarse más de 3 segundos. Entonces son datos que nosotros podemos ir viendo o corrigiendo en nuestras aplicaciones. Bien, ahora pasemos a la última herramienta de lo que serían los DevTools. Hay otras más que no la vamos a ver en este video, pero hay otra que es interesante que se llama Recorder. Así que vamos a ingresar a Recorder. Podemos ingresar a la página de Google para este ejemplo. Bien, el Recorder en DevTools es una herramienta que te permite grabar y te permite reproducir interacciones de usuario. Esto puedes hacerlo dentro de una página web de forma automática. Entonces, esta funcionalidad es muy útil para simular acciones que un usuario realizaría, por ejemplo, como hacer clic en botones, completar formularios o navegar entre páginas web. Luego de esto, te permite analizar cómo estas acciones afectan el rendimiento o el comportamiento de tu web. Entonces, ¿cómo funciona el Recorder? El Recorder te permite grabar una secuencia de interacciones en una página web y luego las podrías reproducir en cualquier momento. Estas interacciones pueden ser clics, pueden ser desplazamientos, introducción de texto, navegación, entre otros. Una vez que hayas grabado la secuencia, lo que tú puedes hacer es reproducirla. Entonces, ver cómo la página web responde a la secuencia de acciones. También podrías exportarla, es decir, el Recorder te permite exportar la grabación como un script en formato JSON o en formato que puedas usar con herramientas de otras pruebas de automatización como Puppeteer. También puedes analizar el Recorder. Puedes combinar el Recorder con otras herramientas de DevTools como la Performance o la Network para analizar el impacto de estas interacciones en el rendimiento de la página. ¿Cuándo tú deberías usar el Recorder? Cuando quieras hacer pruebas automatizadas. Si estás creando pruebas de interfaz de usuario, el Recorder puede ayudarte a generar secuencias de pruebas y luego puedes exportar estas secuencias y usarlas en scripts automatizados. También te permite analizar el rendimiento. Puedes grabar una secuencia de interacciones como la carga de una página, la interacción con sus elementos y luego puedes analizar cómo afecta el rendimiento de la página. También te permite reproducir bugs. Si un error ocurre después de una serie específica de interacciones, puedes grabar esas interacciones con el Recorder y puedes reproducirla más tarde para ver si el error se vuelve a reproducir o no. Luego te permite hacer flujos de usuario. El Recorder te permite capturar y reproducir flujos completos de usuario, como el registro o la compra en la tienda online, facilitando la validación de que la funcionalidad de tu página funciona como se espera. Ahora, ¿cómo usar el Recorder? Vamos a entrar a ese paso. Primero entramos a la pestaña que se llama Recorder. En este caso estoy trabajando en el navegador Brave, pero también podría hacerlo esto en Google Chrome. Y entramos a la página donde vamos a realizar la grabación. En este caso estoy en Google.
Vamos a buscar la palabra Linux en Wikipedia y vamos a ingresar al artículo de Wikipedia. Entonces le damos Create a New Recorder. En este caso nos muestra la fecha en la que estamos trabajando y la hora. Podemos seleccionar también algún atributo y nos dice los tipos de selectores que vamos a usar van a ser CSS, ARIA, Text, XPath y Pierce. Entonces tenemos un botón aquí que nos dice Start Recorder. Le damos clic y listo. Nos va a aparecer aquí nuestra primera página. En este caso Google la ha capturado automáticamente. Podemos ver el código aquí y algunas otras opciones más. Entonces vamos a escribir aquí Linux y escribimos Wikipedia y presionamos Enter. Esto nos va a dar los resultados de Google. Entonces podemos entrar a la primera, que sería GNU Linux. Le damos clic y ya estamos dentro de Wikipedia. Entonces podemos acceder aquí, estamos en el artículo y vámonos a discusión. Entonces, como podemos ver, cada paso se está grabando dentro de nuestro recorder. Le damos en End Recording para finalizar la grabación y listo. Entonces ahí tenemos los pasos que hemos realizado. Página principal, hemos buscado algo, hemos ingresado a Wikipedia y hemos ingresado a la discusión de Wikipedia. Si nosotros quisiéramos reproducir esto, le damos en Replay. Esto lo que va a hacer es ingresar a Google, ingresar el texto, ingresar a Wikipedia y luego a discusión y listo. Ahora, cuando termina la ejecución, nosotros podemos ver que todos los pasos se han ejecutado correctamente. Podemos ingresar a un paso y nos da más detalles del paso que ha realizado. Lo mismo en la navegación. Qué tipo se ha hecho en este caso una acción, qué tipo de acción, navegación, a donde hemos visitado a Google, qué eventos hemos realizado ahí. Podemos verlo sin ningún problema. También nos dice que existe un timeout de 5000 milisegundos. Es decir, si hacemos o pasamos de una acción a otra y tardamos más de 5000 milisegundos, esta acción va a fallar. Esto significa que hay un error o algo está ocasionando que no se pueda pasar de una acción a otra acción. También podemos ver el código aquí. Como le decía, podemos exportar esto en JSON para usarlo en otro programa quizás de automatización que sea más avanzado. También directo podemos hacerlo en Puppeteer, ¿no? Aquí podemos cambiar un poco la velocidad, si queremos que sea normal, lenta, muy lenta, extremadamente lenta. Entonces vamos a reproducir una vez más. Ingresamos a Wikipedia, ingresamos a la navegación, ingresamos a discusión. Podemos bajar quizás un poco a lento para que veamos la ejecución. Bien, todos los pasos se han ejecutado correctamente. Vamos a ponerle que sea extremadamente lenta. Ahí vemos cómo escribimos el texto automáticamente. Entonces, esto nos puede servir, recuerde, para mucho, para pruebas automatizadas, análisis de rendimiento, reproducción de bugs o el flujo o llenar un flujo de algún usuario, como un registro, una compra, etcétera. Tú podrías hacer justamente esta como automatización desde lo que serían DevTools. Y por último, tenemos un botón aquí que nos dice Performance Panel. Si nosotros ingresamos aquí, vamos a ingresar a la pestaña de Performance y va a cargar todo el flujo que nosotros hemos realizado en la página. Si queremos descargar esto, podemos descargarlo de aquí, exportarlo y luego importarlo. Podemos guardar todas estas grabaciones y luego importarlas y ejecutarlas directamente. Con este botón de aquí podemos eliminar todo lo que sería la grabación y hacer una nueva. Entonces usemos Performance Panel. Esto va a ejecutar una vez más la acción y lo que va a hacer es grabar y nos va a abrir todos los datos de lo que sería Performance. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el flujo que nosotros hemos seguido. Como ingresamos a la aplicación y listo. Entonces todo el flujo lo podemos ver aquí. ¿Cómo analicemos esto?
En este caso tenemos que en loading ha tardado 60 milisegundos. La cantidad de scripting que se ha usado ha durado 1603 milisegundos. La renderización, como ha pintado quizás algunos elementos, y vemos que aquí hay algunos elementos en rojo. Estos son tareas largas, por ejemplo, que han tardado más tiempo de lo normal, y nos dice que podemos revisar cada uno de estos puntos aquí en las tareas. También nos da los datos aquí, FP, FCP, LCP, DCL, que usted ya sabe interpretarlos. Entonces podemos ir analizando también la red, qué endpoint quizás ha tardado más, cuánto tiempo han tardado los endpoints, dependiendo al paso o todo el flujo que nosotros hayamos realizado. Entonces, si tú estás depurando, por ejemplo, una página web y tienes un bug, una parte específica del flujo de usuario, puedes usar el recorder para capturar el flujo que te lleva a ese error. Luego puedes reproducir la secuencia y ver exactamente qué es lo que lo está desencadenando y usar otras herramientas para investigar el problema. Entonces, el recorder es una herramienta poderosa dentro de DevTools para grabar y reproducir, analizar interacciones en una página web, y es ideal para pruebas automatizadas, análisis de rendimiento y la identificación de bugs relacionados con la experiencia de usuario. Bien, hasta aquí entonces terminamos este pequeño curso donde hemos visto a grandes rasgos qué es lo que nosotros podemos hacer con DevTools. Como ha visto usted, es una herramienta muy poderosa, en especial si nosotros somos desarrolladores o estamos testeando aplicaciones web. DevTools nos va a dar mucha información acerca de nuestra aplicación web, y así nosotros la vamos a ir mejorando cada vez que encontremos un problema. Bien, nos vemos en el siguiente video.